De nuevo al pastor Luis Ángeles con nuestra siguiente enseñanza, Plan Maravilloso. Gloria al Señor. Hermanos, vamos a dar inicio. Gloria a Cristo. ¿Les dio tiempo de tomar algo de agua? ¿Sí? Qué bueno. Qué bueno. Muy bien. ¿Nadie está durmiendo? ¿No? Ah, bueno. Tengo esta agua aquí si alguien está dormido. Bien, hermanos, vamos a dar inicio. Yo sé que algunos hermanos van a ir entrando, pero el tiempo también hay que respetarlo para poder cumplir con el programa. Y el siguiente tema es un tema que para el ministerio es muy importante. De hecho, se presentó un video al principio acerca de este libro, que es el libro de Dios tiene un plan maravilloso para tu vida, el mito del mensaje moderno. Ahora, ¿por qué el mito del mensaje moderno? Porque en la portada del libro aparecen unos hombres que están apedreando a Esteban. Así que el plan maravilloso no suele ser siempre el plan maravilloso que nosotros estamos pensando. Solamente vamos a tener el título detrás de mí, a mis espaldas. Va a ser una enseñanza, así que les pido que si están tomando notas, sean rápidos ahí con sus manos para hacerlo. Y bueno, vamos a orar brevemente para continuar con este tiempo. Padre, gracias por lo que hasta ahora has hecho. Confiamos, Señor, en que tu palabra no vuelve a ti vacía, sino que es prosperada para lo que tú la enviaste. Señor, danos más temor en nuestro corazón hacia ti, una reverencia profunda a tu persona, que todo lo que estemos aprendiendo nos dé temor, nos dé reverencia, pero también nos dé amor por los perdidos. A veces pensamos en orar por valor, pero lo que necesitamos es el amor de Cristo, que nos motive para hablarles de ti. Señor, equipa a cada uno de los que estamos en este lugar. Ninguno de nosotros podemos hacer algo separados de ti. Aquí no se trata de grandes hombres, sino de cuán grande es nuestro Dios. Y confiamos, por lo tanto, Señor, en que tú nos guiarás, tú nos ayudarás, y que al final de este tiempo, primeramente tu nombre será glorificado, y de igual manera saldremos con una intención profunda en el corazón de querer hacer tu voluntad. Ayúdanos a que esas citas divinas se orquesten para que podamos testificarles a muchos de ti. Ayúdanos, Señor, en tus manos todo este tiempo, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria al Señor. Primera de Corintios, capítulo 15, versículos 1 al 4. Miren lo que dice la palabra del Señor. Recuerden el título del mensaje, aunque está en mis espaldas. Dios tiene un plan maravilloso para tu vida, pero el complemento es el mito del mensaje moderno. El mito del mensaje moderno. Y yo quiero aclarar una cosa. A nosotros nos corresponde solamente ser el eco de la voz del Señor. El mensaje del Evangelio es perfecto tal cual ha sido revelado. El Evangelio no tiene que ser mejorado, es perfecto tal cual está. Así que nosotros tenemos la responsabilidad solo de replicar la enseñanza de Cristo, de hablar de lo que Cristo ha hecho y de lo que Cristo hará, porque la iglesia también tiene que hablar de la esperanza bienaventurada de la segunda venida de Cristo. Amén. 1 Corintios 15, versículos 1 al 4. Además os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis, por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos. Si no, creísteis en vano. Porque primeramente os he enseñado, este es el evangelio según San Pablo. Cualquiera diría, pero ¿cómo es que tiene 13 cartas en el Nuevo Testamento y no un evangelio? Aquí está, rápido lo da. Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Fíjense, qué fácil es transmitir el evangelio. Primeramente les he enseñado que Cristo murió por nuestros pecados, luego que Él resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Bueno, y que fue sepultado, y que Él resucitó al tercer día. Los tres elementos: la muerte, sepultura y resurrección de Cristo. Ese es el corazón del mensaje del evangelio, porque somos llamados a creer en eso, en la obra de Cristo, en la obra expiatoria, donde Él cumple y satisface, por un lado, la vida perfecta que no podemos tener, y por el otro lado, padece la muerte que nosotros merecíamos. Escucha lo que voy a decir. Si la muerte de Cristo fuese solamente el único elemento necesario para la salvación, Él hubiese venido una semana, muere en la cruz, resucita y se va.
Pero no, Él vino nacido de una virgen, cumplidas las profecías, más adelante vamos a hablar de ello, pero el punto es que en esa unión hipostática, es decir, cuando las dos naturalezas, plenamente Dios, plenamente hombre, se unen en una sola persona, que estamos hablando de Cristo, aparece en la tierra, el primer advenimiento, la primera venida de Cristo. Cuando Él viene a este mundo, hermanos, Él viene en semejanza de carne y sangre. La parte humana la aporta, por supuesto, María, y la parte divina sabemos que la dio el Espíritu Santo. No hubo coito, para aclararlo, mis amados hermanos, sino que de manera sobrenatural es fecundado el óvulo de María. Ahora, Jesús nace con un cuerpo humano, con una naturaleza humana, plenamente humano, capaz de sufrir, de tener hambre, de tener sueño y de cansarse, pero a su vez con la plenitud de la divinidad, lo cual significa que Él no puede ser tentado ni pecar. Jesús no es que pudiera pecar, pero no quiso. Él no podía pecar porque Él es Dios. Eso es lo primero. Pero hay algo importante que aclarar. Él tuvo que venir a satisfacer las demandas justas de la ley de Dios. Él tuvo que vivir, por lo tanto, por 33 años y medio, la vida perfecta, cumpliendo y satisfaciendo la ley del Padre en nuestro lugar, representándonos en ello. Y a su vez Él tuvo que padecer la muerte por nuestros pecados, porque según Romanos 6:23, la paga del pecado es muerte. Ok, entonces no solamente somos salvos por la muerte sustitutoria de Cristo, sino también porque Él vivió la vida perfecta que no pudimos vivir. Porque si Él solamente hubiese muerto por nosotros, pero no satisface la ley nos seguiría condenando. Entonces necesitamos toda la obra de Cristo, satisfacer la ley en nuestro lugar y morir por nosotros. Amén. Entendido eso, entonces, el Evangelio es el mensaje en el cual hemos recibido, en el cual perseveramos y también retenemos. Eso es lo que nos dijo aquí en 1 Corintios 15 el apóstol Pablo. El mensaje del Evangelio no es solamente para que nos emocionemos, o no es solamente para que lo recibamos y lo guardemos en el armario. Es un mensaje en el cual se persevera, se retiene, se guarda. Es como cuando sales del día del Señor después del servicio en la iglesia, regresas a tu casa y sigues meditando y tomando tiempo con la palabra de Dios. Cuando tomas por las tardes tiempo con tus hijos para reflexionar de la enseñanza de esa mañana. Cuando de lunes a sábado tomas unos 15 o 20 minutos de devocionales con tu familia en la sala de tu casa. ¿Le suena raro eso? Hay que hacerlo. Porque cada vez que sales de la iglesia, escucha, el día del Señor, cuando tú terminas el tiempo del Señor, comienza el tiempo de tu preparación para el siguiente día del Señor, aguardando que Cristo vuelva. Si tú y yo no tenemos en alta estima el día del Señor, no tendremos en alta estima a Cristo y no tendremos en alta estima la salvación. Eso significa entonces, mis amados hermanos, que no se trata de que Cristo es más importante que la selección de Colombia si juega el domingo. Se trata de que Cristo no puede ser comparado con nada de esta creación. Cristo es lo mejor, Cristo supera todas las cosas y no puede existir eso en nuestras vidas. Entonces, pastor, ¿cómo aplico la ira de Dios, ese atributo comunicable en mi vida, en mi corazón, bajo el nuevo pacto? Cuando me enojo con los que no andan con fidelidad y pido que caiga un rayo sobre ellos, no. ¿Cómo mostró Jesús su ira, su celo? Volcando las mesas de los cambistas que lucraban en el templo. Aplícalo al Nuevo Testamento. ¿Dónde está el templo y morada del Espíritu Santo el día de hoy? Entonces tienes que volcar la mesa de los ídolos de tu corazón. Asegúrate de eso. J.C. Ryle, hermanos, dijo, el profético autor y primer obispo anglicano de Londres, dijo: excepto que un hombre nazca de nuevo, algún día deseará nunca haber nacido. Así que vamos a estar viendo el mensaje del Evangelio, la palabra Evangelio, que en el griego significa buena noticia y que se utiliza 77 veces en el Nuevo Testamento. Así que lo que vamos a ver es qué es el Evangelio, por un lado, pero primero quiero que veamos lo que no es el Evangelio. Pero para comenzar y decirles lo que no es el Evangelio, yo quiero que nos regresemos en el tiempo, al año 2001, en el 10 de septiembre, un día antes del ataque a las Torres Gemelas. ¿Recuerdan eso? Bueno, estás 24 horas antes de los acontecimientos en ese lugar, del ataque de Osama Bin Laden, si es que fue él, no sabemos. Antes de que esto suceda, se te da la oportunidad de estar en el piso 100 de la Torre 1 y dar un mensaje a todas esas personas que están frente a ti.
Y el mensaje el cual tienes que dar es el evangelio. Mi pregunta para ti sería, ¿podrías hacerlo? Sí, claro, con gusto, por supuesto. Pero, ¿qué les dirías? ¿Que Dios tiene un plan maravilloso para sus vidas? ¿Tú les podrías decir eso? Ahora, piensa en lo siguiente. Al día siguiente, 2,606 personas morirán por el ataque a las Torres Gemelas. Fue algo terrible, algo devastador para la nación de los Estados Unidos y que conmocionó a todo el mundo. Mi pregunta es, ¿tu mensaje tendría que cambiar sabiendo que van a morir al día siguiente? ¿O seguirías manteniendo el mensaje del plan maravilloso? El mensaje de Dios te ama y tiene un plan maravilloso para tu vida es un mensaje muy, muy popular en el día de hoy. De hecho, lanzamos eso como un anzuelo porque decimos, eso de seguro les gusta, eso les agrada. Porque ¿a quién no le va a gustar que le digan que lo aman? Claro, porque qué difícil sería decirle, oye, ¿sabes? Naciste en enemistad con Dios, por naturaleza eres hijo de ira y su ira está sobre ti si no crees en su Hijo. Ay, qué agradable. Pues no, hermanos. Pero Juan 3:36 dice que el que rehúsa creer en el Hijo de Dios no tiene la vida y la ira de Dios permanece sobre él. Entonces, si yo a una persona le digo, Dios te ama, y esa persona no ha sido regenerada o no ha nacido de nuevo, le estoy diciendo una mentira. Porque la ira de Dios está sobre esa persona. Y sabemos que Dios es juez justo y está airado contra el impío todos los días. Entonces es no ser honestos y decirles algo solo para atraerlos hacia Cristo, pero los estamos atrayendo con un engaño, una mentira. Pastor, pero entonces ¿qué hacemos con Juan 3:16? Juan 3:16 dice que Dios ama a todo el mundo. Espera. Cuidado, porque esto desenlaza la doctrina del universalismo. Y no es lo que está enseñando ahí la palabra de Dios. La Biblia no está diciendo que todos se van a salvar, sino todo aquel que cree en Él. Y claramente lo enseña Juan 3:16. Así que nosotros no podemos solamente pensar, mira, Dios ama a todo el mundo, Dios va a perdonar a todos, y ya para eso Jesús murió. No, hermanos. Jesús vino a dar su vida en rescate por pecadores como tú y como yo, para reconciliarnos con el Padre, porque estábamos en enemistad, por naturaleza hijos de ira, enemigos en nuestra mente. Todas esas frases nos calan, nos duelen, nos molestan, pero es la realidad. Es la condición caída, es lo que heredamos de nuestros primeros padres, Adán y Eva, a menos que alguien diga que venga de los orangutanes. ¿No sería el caso poder hablarle a estas personas el plan maravilloso? Ahora mi pregunta es, si para ellos, por cuanto el día de mañana han de morir, el mensaje del plan maravilloso no aplica, entonces ¿cómo es que realmente ese sería el mensaje del evangelio? No tendría sentido, hermanos. Porque claramente Romanos 1:16, el apóstol Pablo nos recuerda a nosotros algo muy importante. ¿Qué es lo que nos recuerda la palabra del Señor? ¿Sí? No se avergüenza del evangelio, porque es poder de Dios para salvar. Entonces, el evangelio no está limitado ni a cultura, ni a situación económica o social, sino, de lo contrario, estaría limitado. Pero el poder del evangelio es de Dios. Y ese poder le ha sido dado a la iglesia, nos ha sido confiado a nosotros el mensaje de la salvación. Y por lo tanto nos corresponde ser fieles a lo recibido y no somos nadie para manipularlo o cambiarlo. Ojo con lo que voy a decir, una vez más. Gozo, paz, felicidad, bendición, que prosperemos en todo lo que hacemos, son frutos genuinos de aquellos que están en el Señor. Pero a veces pensamos que la prosperidad solamente se trata de dinero. Y claramente, creo que es en 3 de Juan, nos recuerda que es cómo prospera nuestra vida y de igual manera entonces prosperar en todo. Es muy bonito decir, ¿sabes? No, es que la verdad es que Dios quiere cumplir los deseos de tu corazón. Sí, esa es la segunda parte del versículo. La primera parte dice, deleítate en la ley del Señor. Deleítate en Él. Porque si me deleito en Dios, yo querré complacerle y entonces mis peticiones se acomodarán a su voluntad. Dios no cumple caprichos, hermanos. Dios responde toda oración que se expone a Él, se le presenta a Él conforme a su voluntad. ¿Y dónde encuentro su voluntad? En su palabra. Hay que leer más la Biblia, hermanos. Llenarnos más de la palabra del Señor. Eso es importante. ¿Pueden buscar Hechos capítulo 29, por favor? Gracias. Hay que leer más la Biblia, hermanos. Muy bien. ¿Sabías que Jesús nunca dijo que las cosas serían más fáciles cuando nosotros nos volviéramos cristianos?
De hecho, dijo que convertirse en cristiano haría las cosas más difíciles. Por ejemplo, en Marcos capítulo 13 y en Mateo capítulo 10 dice que hermano entregará al hermano a la muerte, y su padre a su hijo, y que los hijos se levantarían contra sus padres y que les harían morir, y que todos les odiarían por causa de su nombre. ¡Qué precioso plan! Hermanos, ¿pero quién dijo eso? Cristo, y lo sé porque está en rojo en mi Biblia. Pero el punto, hermanos, es que el Señor está advirtiendo claramente lo que va a suceder y que calculemos el costo de seguirlo. No sea que comencemos a edificar y después digamos ya no y hagan burla de nosotros. Hermanos, escuchen por favor, aquel que es de Cristo se nota y lo es para siempre. No puedes perder algo que nunca has tenido. Que quede claro, no, perdió su salvación. ¿Cómo? Si él ni la obtuvo. Si dependiera de nosotros, todos nos perdemos. Si la salvación se perdiera, la pierdes al instante de recibirla. Porque no hay obra, mérito o acción que pueda agradar a Dios, solo lo que Cristo hizo. Descansa en la soberanía de Dios, hermanos. Descansa en el sacrificio de Cristo en tu lugar. Es mejor hacer eso que tratar de agradar a Dios en tus propias fuerzas. Y aún las buenas obras que hacemos, Él las preparó de antemano para que andemos en ellas. Al final, ¿quién recibe la gloria? Solo el Señor. Amén. ¿Puedes imaginarte entonces a gente queriéndote matar, incluso los de tu propia familia? La gente pensaría incluso, según Juan 16:2, que estarían ofreciendo un servicio a Dios por matar a los creyentes. ¿Se acuerdan del apóstol Pablo, cuando era Saulo? Con este nombre, este joven que creía que por tener las credenciales y las cartas firmadas por Caifás, ¿verdad?, los principales sacerdotes, para llevar presos a todos los cristianos, él tenía toda la autoridad y estaba agradando a Dios en todo. Hermanos, pero hay un ejemplo ahí muy importante. Saulo de Tarso fue un pecador inteligente. ¿Cómo? Piensa en esa expresión. ¿Cómo que un pecador inteligente? Claro. Imagina por un momento que la luz que él encuentra en el camino lo derriba. No dice que de un caballo, ¿ok? Simplemente lo derriban. Y esta luz lo derriba, y él entonces en su mente seguramente pensó, pero si soy el gran Saulo de Tarso, instruido a los pies de Gamaliel, yo tengo las cartas para llevar preso a todos los cristianos, pero con su luz me derribó y me ha dejado ciego, me deshabilitó, me quitó todas las fuerzas. Entonces, ¿quién eres? Señor, Adonai, Elohim. Él reconoció la autoridad. Él tembló ante la voz del Señor, a pesar de que en su mente él creía estar haciendo la voluntad de Dios. Por eso él fue un pecador inteligente. A diferencia de muchos de nosotros, que somos peor que demonios. Porque los demonios creen y tiemblan. Y a veces incluso los cristianos no temblamos para pecar. Aguas con eso. Esto no suena entonces un plan maravilloso, hermanos, y menos si predico como sargento. Algunos dirán, pero ¿no prometió Jesús una vida abundante? En Juan 10:10 dice que Él vino a darnos la vida en abundancia. Pero sabes, la vida plena en abundancia que nos habla en Juan 10:10 quiere decir llena, saturada de. Y no es específicamente que esté hablando de las cosas a las cuales tú y yo les llamamos maravillosas. Porque los cristianos también sufrimos, los cristianos también padecemos. Seamos honestos, mis amados hermanos, no siempre las cosas salen bien, como nosotros quisiéramos. Pero el problema es que nosotros invitamos a las personas a que vengan a la iglesia para que Dios les solucione sus problemas y no estamos abordando el tema de la eternidad. Ven para que te arreglen al hijo drogadicto, ven para que te arreglen tu negocio, ven para que te arreglen tu matrimonio. Y si Dios en su gracia, en su voluntad permisiva y misericordia, restaura esa situación, no los vuelves a ver, porque la razón por la cual llegaron ya se dio y adiós. Pero si tú y yo tenemos la razón correcta por la cual necesitamos a Cristo, cada primer día de la semana estaremos reunidos en gran asamblea que Cristo convoca a su pueblo para adorarle, aguardando que Él vuelva por nosotros. Amén. Ahora, ¿qué hay del apóstol Pablo? ¿No tuvo él acaso una vida abundante? Bueno, 2 Corintios 11, 23 al 27, miren lo que dice. ¿Son ellos ministros de Cristo? Hablo como un necio, yo soy más. En trabajos más abundantes, en azotes sobremanera, en prisiones más frecuentemente, oh pobre hermano, en muertes muchas veces.
De los judíos 5 veces recibí 40 azotes menos uno. 3 veces fui golpeado con varas, una vez fui apedreado. Fíjense, hermanos, lo que está diciendo ahí. 3 veces naufragué. Una noche y un día he estado en lo profundo, en muchas jornadas, en peligros de las aguas, en peligros de ladrones, en peligros de mi propia gente, en peligros de los gentiles, en peligros en la ciudad, en peligros en el desierto, en peligros en el mar, en peligros entre falsos hermanos, en fatiga, en trabajo, en muchos desvelos, en hambre, en sed, en muchos ayunos, en frío y en desnudez. ¡Wow! Si el amor de Dios fuera proporcional a la prosperidad financiera, Dios odiaba al apóstol Pablo. Seamos honestos. Seamos honestos, hermanos. Esto no suena como un plan maravilloso, pero él se le anticipó. Porque en Hechos 9, las palabras que el apóstol Pablo escucha por primera vez cuando él vino a los pies de Cristo, fue que se le mostraría a él lo necesario que era sufrir por causa de Cristo. Y tú y yo debemos advertirle a las personas lo mismo cuando vienen al Señor. Porque de lo contrario, vuelvo a repetir, no seríamos honestos. Y algo que debe caracterizar al creyente es la honestidad. Hablar verdad, porque Dios es veraz y nosotros debemos hablar de parte del Señor. David Garland, hablando de la vida del apóstol Pablo, dijo: el apóstol Pablo notifica sutilmente a sus lectores que proclamar el misterio de Cristo crucificado es más probable que les abra las puertas a una celda de prisión en lugar a la puerta del éxito financiero y social. 2 de Timoteo 3:12: todos los que desean vivir piadosamente en Cristo Jesús sufrirán persecución. Nota que no dice los que están viviendo piadosamente, sino aquellos que desean vivir. Debe ser un anhelo. Porque ojo, tú puedes decir: no, yo soy sumamente piadoso, pero no estás padeciendo ningún tipo de persecución. Porque tú eres tu propio parámetro, tu norma, tu regla, tu estándar de santidad y de espiritualidad. Pero cuando nos comparamos con Cristo, entonces anhelamos ser más como Él. Y escucha lo que voy a decir. ¿Alguien de aquí anhela ser manso? ¿Alguien de aquí anhela ser humilde? Mateo 11, del 28 al 29, Cristo dijo: aprendan de mí. Eso se aprende de Él, en comunión con Él, a los pies del Maestro. No se aprende en un seminario, no se aprende en el curso número tal, no se aprende en el discipulado no sé cuál, se aprende en humildad a los pies de Cristo. Señor, háblame, habla mi vida, guíame, quiero ser más como tú, quebranta el orgullo en mi corazón. Destruye al gran campeón que hay en mí, por favor, Señor, y ayúdame a darte gloria. Aquí están las promesas entonces que esperan los que abrazan el cristianismo: pruebas, tribulación, persecución, tentaciones y sufrimiento sin medida. Ay, por cierto, tu nombre está escrito en el libro de la vida, donde ningún borrador es lo suficientemente poderoso como para poder borrarlo. Gloria al Señor. Wow. Escuchamos a los predicadores decir, por ejemplo, en el día de hoy: problemas maritales, Dios sanará eso. Él da belleza por cenizas. Espera, no, adivina qué, Dios podría hacerlo, pero tal vez no. No hay garantía de eso. Dios puede sanar un matrimonio, lo hace todo el tiempo. Él puede sanar y restaurar, pero eso no significa que sanará y restaurará específicamente el tuyo o el de aquel que estás invitando, si las motivaciones no son correctas. Las Escrituras nos dicen que si sembramos para la carne, cosechamos corrupción, porque todo lo que el hombre sembrar, eso también segará. Para nosotros fácilmente podemos decir: ¿sabes qué? Es que tuve un espíritu de adulterio. No, eso se llama pecado y te tienes que arrepentir. Así de sencillo. Sí, es más fácil culpar al diablo. Es que la mujer que me diste, es que la serpiente. Y la serpiente volteó y ya no había nadie, hermanos. No, ni modo. Así somos. Responsabilizamos a los demás. La psicología, eso de psicólogo cristiano, perdón, no existe. Porque la psicología, el argumento de Freud y todo lo que enseñan ahí, es: tú eres víctima de las circunstancias. Y el Evangelio te dice: a pesar de todo lo que has vivido por causa de vivir en un mundo caído, eres responsable ante Dios. ¡Ah, qué gran diferencia!
Pero como el mensaje ofende, lo cambiamos. Tengo que hablar bonito, que sea agradable, si no, no va a querer venir. Y ahí en la iglesia, pues que se entere, ¿no, hermanos? Así no es, porque el problema es que si utilizamos elementos mundanos, carnales, para atraer a la gente a la iglesia, después van a encontrar aquí un show y un circo para mantenerlos en ese lugar. Y no debe ser así. La gente debe venir a Cristo por quien es Él, por lo que Él ha hecho en la cruz por nosotros, porque Él es el Rey de Reyes, porque Él es el Señor de Señores. Así que hay una desconexión en el mensaje, del mensaje moderno, del plan maravilloso, con lo que está en las Escrituras y con lo que el Señor está anticipando. Y por eso quise aclarar, sí, pruebas, vicisitudes, tribulaciones, dolor, sufrimiento, enfermedades, muchas otras cosas, pero vida eterna. Hermano, no se compara este fragmento de vida, de tiempo en este mundo con la eternidad al lado del Señor. Tenemos que poner nuestros ojos allá, no aquí. En Cristo, hermanos. Sí, hay padecimiento. Aún los santos del Antiguo Testamento nos enseña el capítulo de la fe, de los héroes de la fe del Señor, que son como preciosos trofeos, que dice que el mundo no era digno de ellos. Ahí los tiene, y dice que los saludaron de lejos, lo vieron de lejos, pero no lo alcanzaron. Ellos estaban antes de la crucifixión, nosotros somos post-crucifixión, tenemos la verdad, tenemos una Biblia dividida en libros, capítulos y versículos. Ellos no tenían eso. Tenemos al Espíritu de Dios morando en nosotros, el ministerio y residencia de la tercera persona de la Trinidad. ¿Y qué hacemos? Decir, no, es que ellos vieron de lejos lo que hoy tú y yo tenemos. Tenemos que volver a los fundamentos, a la profundidad de la palabra de Dios y saber quién es el Dios a quien servimos. Escuchen, santos, el lugar más seguro para estar es en el centro de la voluntad de Dios. Entonces, ya sea en el vientre de una ballena o en el corazón del lugar más peligroso aquí en Bogotá, como cristiano tenemos una póliza de seguro que está fuera de este mundo. Dios ya ha preparado nuestras obras, solo necesitamos andar en ellas, no lo olvidemos. Estamos prometiendo entonces a los no cristianos un lecho de rosas, y ven que muchos de nosotros estamos sentados en un banco de espinos. La vida cristiana está llena de mares rojos, de hornos ardientes y fosos de leones. Y Dios está allí con nosotros en medio de esos problemas para ayudarnos a superarlos. He aquí, yo estoy con vosotros hasta el fin del mundo. Romanos 8:28, un versículo hermoso y que debe ser aplicado en todo contexto, no solo cuando las cosas salen bien. Y sabemos que los que aman a Dios, es decir, los que estamos aquí, todas las cosas ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Y si alguno padece, si la voluntad de Dios así lo quiere, dice el apóstol Pedro. O sea que los padecimientos existen y en muchos casos pueden venir de parte de Dios. A veces por soberanía, a veces por consecuencia y desobediencia. Pero finalmente en cualquiera de los dos casos podemos refugiarnos en Dios. No lo olvidemos. Pero decirle a un cristiano que esas cosas no les van a suceder, vuelvo a lo mismo, es simplemente no ser honestos. Es por eso que necesitamos decirles que cuenten con el costo, que estimen el costo de seguir a Cristo. Lucas 9:23. Y decía a todos, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Estoy seguro que este versículo va a cobrar más sentido hoy que antes. El no cristiano termina viniendo a la iglesia y escucha al predicador decir, Dios te ama y tiene un plan maravilloso para tu vida. Quiero hablarles acerca de este plan maravilloso, de la vida abundante que Dios tiene para ustedes. Pero antes de hacerlo, debemos orar por las necesidades que tenemos hoy dentro de la iglesia. Hermanos, nuestro hermano José perdió su trabajo esta semana. Nuestro hermano Juan perdió la batalla contra el cáncer y el Señor lo llamó. La hermana Gabriela está en el hospital, los médicos no saben qué es lo que tiene. Y numerosas familias dentro de la iglesia han informado que necesitan ayuda financiera. Oremos por ellos, hermanos. Oh, sí, los que vienen por primera vez, Dios tiene un plan maravilloso para sus vidas. Bueno, hermanos, y la verdad del asunto es que llueve sobre justos e injustos. Hay bendición sobre justos e injustos. Dios no aprueba todo lo que hacen los injustos. La Biblia nos dice, procura presentarte ante Dios bendecido.
porque hemos sido bendecidos con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo Jesús. No hay maldición sobre el cristiano. Que no te engañen como Malaquías 3:10, ¿ok? El que entendió, entendió. Bien. El cristiano debe presentarse entonces aprobado. ¿Cómo? El que traza, el que utiliza, el que aplica, el que vive, el que guarda, el que obedece la palabra de verdad. Ese es aquel que le teme al Señor. Y Dios se complace y se agrada de todo aquel que le teme en todo lugar. Tú y yo podemos decir conocerle, pero ¿realmente somos suyos? Porque debe haber un sello de pertenencia, una identificación. Cristiano. ¿Qué título? Cristiano. ¿El que sigue el cristianismo? No. Cristiano. ¿El que camina con Cristo? No. Cristiano. Griego original. Uno como Cristo. Es que eso es imposible. Sí, en nuestras fuerzas sí. Con su espíritu, ¿no? No es con espada, no es con ejército, es con su espíritu. Amén. Gloria al Señor. Puedes orar una oración provocativa también tú en lo íntimo con el Señor y decirle: Padre, ¿sabes? No importa cuánto duela, por mucho que patalee y yo grite, nunca me dejes estar fuera de tu voluntad. Y el Señor te va a oír. Te va a oír, porque estás pidiendo conforme a lo que Él quiere. Él quiere que seas más como Cristo. ¿No me crees? Lee Romanos 8:29. Fuiste predestinado para ser hecho conforme a la forma de Cristo, del Hijo de Dios. La voluntad de Dios es que seas más como Cristo. Por eso vienen las pruebas, por eso vienen las tribulaciones. Y en cuanto al tiempo que Dios ha determinado de la duración de cada una de ellas, todo depende de cómo respondemos a cada una. Podemos ser necios, duros de corazón, duros de cerviz, orgullosos, altivos, o podemos ser como ese publicano que no se atrevía ni a levantar su rostro al Señor, golpeando su pecho: sé propicio a mí, pecador. Hermanos, el orgullo cristiano es una realidad. El orgullo que cree que piensa ser mejor que otros. Pero el primer requisito para entrar a este lugar es un pecador. Y si yo no reconozco que soy un pecador y que merezco la gracia de Dios, y que más bien yo lo que merecería sería el infierno, entonces estoy en serios problemas de soberbia y de altivez. Y Dios mira de lejos al altivo, pero al humilde lo mira de cerca. Escucho a muchas personas decir que no comparten el evangelio con sus vecinos porque ya son felices. Como si la felicidad tuviera que ver algo con lo que uno debería predicarles acerca del cristianismo. Los ricos necesitan también el evangelio, hermanos, como cualquier persona. Juan 4:14, Jesús dijo: el que beba del agua que yo le daré no tendrá sed jamás. Y en Juan 6:35 dijo: el que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que cree en mí no tendrá sed jamás. Hambre y sed, ir y creer. ¿En quién? En Cristo, en su obra. Entonces, ¿de qué debo tener hambre? ¿De qué debo tener sed? Eso sí nos lleva al verdadero evangelio: justicia. Justicia. Y no es: Señor, me hizo daño esa persona, hazme justicia. No. Mucho cuidado. Se trata de que Dios nos aplique, nos impute, es el término teológico, por soberanía, su justicia, la de Cristo, una justicia ajena, una justicia perfecta, la justicia de aquel que obedeció en todo a la perfección, sin pecado, ni engaño en su boca. Todas las motivaciones de Jesús en su corazón fueron puras, fueron santas y glorificaron al Padre. Y Él dijo: el Padre siempre está conmigo, porque yo hago siempre lo que le agrada. Es bueno regresar a esos fundamentos del cristianismo, hermanos, a las enseñanzas del Maestro, a seguir los pasos del Maestro. Dicho sea de paso el comercial. Mateo 5:6. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Así que no se trata de felicidad, sino de justicia. El eslogan fuera de las iglesias no es: ven a ser feliz. Se trata de: ven a recibir justificación de parte del Señor. Ese es el eslogan. Ese es el llamado del evangelio, es que las personas estén a cuentas con Cristo, para que Cristo les perdone sus pecados. Si Él no perdona nuestros pecados, hermanos, no tendremos acceso a la vida eterna. Recuerden que Él es nuestro abogado para con el Padre. Y dice Jesucristo el justo.
Así que les tengo una sorpresa. Sé que todos ustedes han oído hasta el día de hoy que la salvación es por gracia, pero yo quiero decirles que también es por obras, pero no las tuyas, ni las mías, las del Señor. Amén. ¿Por qué tenemos que tener esa justicia sobre nuestras vidas? Porque la felicidad no es suficiente. Piensan las personas en el Titanic. ¿Se acuerdan de ese barco? ¿Acá lo vieron? ¿Cómo se pueden acordar, hermanos? Muy bien. Todas las personas ahí celebraban, bebían, bailaban, unos en el frente del barco haciéndole así. Bueno, ya saben todo lo que sucedió en ese viaje. Estaban felices, estaban sin considerar que en cualquier momento podrían morir. Y eso sucedió. En un instante, su risa se convirtió en lloro. En un instante, pasaron a la eternidad. Hermanos, todos estamos a esta distancia de dar ese paso. Nunca pienses que el día de mañana está asegurado, ni para ti ni para otros, porque ni siquiera sabemos lo que sucederá esta noche. No sabemos si alguno de nosotros estaremos en una caja esta semana. No lo sabemos. Y esa es la realidad de hacerse consciente de esto. Porque ninguno de nosotros, ninguno de los que no conocen del Señor, despierta por la mañana y dice, ¡ay, qué bello día! Hoy me quiero morir. Pues no, hermanos. Decimos, qué hermoso día, hay muchas cosas que hacer, yo quiero esto y aquello, ok. Pero la muerte podría llegar ese día. Y lo único que va a hacer diferencia es si nuestra vida está en Cristo o no. Por eso es que tú y yo no podemos esperar a que una persona establezca una relación de amistad con nosotros para compartir el Evangelio. De hecho, Ray Comfort dice, si tú has tenido la oportunidad de hablar 10 minutos con una persona y no le predicaste el Evangelio, solo perdiste el tiempo. El tuyo y el de la otra persona. Hermanos, porque no hay nada más importante que el destino eterno de un alma. Y a eso sí hemos sido llamados, para ser colaboradores de Dios. Y por favor, no somos ganadores de almas. Cristo las compró con su sangre. Solo somos instrumentos en la mano de Dios para testificar de aquel que envió a su Hijo a morir por nuestros pecados. Así que R.C. Sproul dijo lo siguiente, la ecuación es sencilla. Si Dios requiere justicia perfecta y santidad perfecta para sobrevivir a su juicio perfecto, entonces nos quedamos con un problema serio. O depositamos nuestra esperanza en nuestra propia justicia, que es del todo inadecuada, o huimos a la justicia de otro, una justicia ajena, una justicia que no es la nuestra inherentemente. El único lugar donde se puede encontrar tal justicia es en la persona del Señor Jesucristo. Esa es la buena noticia del Evangelio. Así que lo mismo que los pecadores espera que los salve en aquel día, la bondad de Dios será lo mismo que los condenará. Porque si Dios es bueno, debe castigar el pecado donde quiera que se encuentre. Paul Washer dijo lo siguiente, lo más aterrador en la Biblia es el hecho de que Dios es bueno. ¿Por qué es eso? Porque tú no lo eres. Pero más que eso, Dios es santo. Solo Él tiene inmortalidad y habita en luz inaccesible. Hermanos amados, ni siquiera los ángeles pueden ver al Señor. Con 2 alas cubren sus ojos. Y a nosotros se nos ha conferido el privilegio y el honor de poder llegar a su presencia y verle cara a cara. Porque hemos sido justificados por la sangre de su Hijo. No hemos sido redimidos por elementos de este mundo como oro o plata, sino por la sangre preciosa del Hijo de Dios. Ahora piensa el castigo que merece aquel que tenga por inmunda la sangre del sacrificio y pisotee la sangre derramada. Hermanos amados, el sacrificio de Cristo demuestra el grande amor de Dios. Demuestra también su ira, su celo, su santidad. Y por lo tanto, todo creyente debería vivir bajo temor y reverencia, bajo la sombra del Omnipotente. Porque todo pecado que cometemos, incluso en lo secreto, se hace delante de los ojos de un Dios que es santo. No olvidemos esas cosas. Y Dios no solamente juzgará las acciones, sino las intenciones del corazón. Oye, pero no lo hice, pero lo pensaste. En tu corazón estuvo la intención. Así que el mensaje del Evangelio, hermanos, no puede ser solamente un plan maravilloso que tenga que ver con lo material y las cosas de este mundo. El mensaje del Evangelio es el mensaje
el llamado al arrepentimiento y la fe en la obra perfecta de aquel que vino a vivir la vida perfecta en nuestro lugar, satisfaciendo las demandas perfectas de un Dios que es santo, 3 veces santo. A su vez, quien cargó en su propio cuerpo con nuestro pecado para recibir el castigo que nosotros merecíamos y poner nuestra fe en el evento glorioso de la resurrección, donde Dios afirma y nos corrobora a nosotros que el sacrificio fue acepto y por lo tanto podemos confiar en un Salvador perfecto por la eternidad. Gloria a Dios por el Señor Jesucristo, hermanos, porque Él ha hecho posible esta gloriosa salvación. Y por lo tanto, hermanos, yo quiero recordarnos la sentencia que vino del parte del Padre, el juez del universo, sobre su Hijo, para nosotros trasladarnos del banquillo de acusados al banquillo de inocentes. 2 Corintios 5:21. Es un verso que tenemos que memorizar, que baje al corazón y que afecte todo lo que somos, todos nuestros afectos, nuestros pensamientos, todo nuestro ser. Al que no conoció pecado, por nosotros. Escucha eso y dilo personal, por mí. O sea, por ti. Por mí lo hizo pecado. Para que nosotros, para que tú y para que yo seamos hechos justicia de Dios en Él. Hermano y hermana, quiero verte en el cielo. ¿Por qué? Porque el anhelo en nuestro corazón debe estar con aquel que dio su vida de esa forma por nosotros. Y por eso, hermanos, tenemos que tener en alta estima su obra y su voluntad. Porque el que no quiere estar con Cristo ni involucrado en las cosas de Cristo en este mundo, yo le preguntaría, ¿para qué quieres ir al cielo si Él está ahí? Si para ti Él no es importante en este mundo, ¿para qué quieres ir allá? ¿Por escapar del infierno? Oh no, oh no. Que la motivación de tu corazón sea Él y no el sufrimiento y el dolor. Porque Él es el que es digno. Él es el Cordero, el primero y el último, el alfa y la omega, el principio y el fin, quien merece toda la gloria de su iglesia, desde hoy y hasta la eternidad. Gloria al Señor. Gloria a nuestro Dios. Él ha iluminado el conocimiento de su gloria en nuestras vidas a través del rostro de Cristo. Y estamos felices, expectantes de la siguiente enseñanza. Se llama La bancarrota del ateísmo, que va a presentar Mark Spence. Quisiera contarles un poco de Mark. Él sirve como vicepresidente senior para el Ministerio Living Waters a nivel internacional y es el decano de la Escuela de Evangelismo Bíblico en Línea, la de las 101 lecciones. Y esta escuela ha tenido más de 18,000 estudiantes desde que se fundó. Mark es un expositor, un orador popular en conferencias y universidades dentro y fuera de los Estados Unidos. También es coautor de la 5ª temporada del programa de televisión Los Pasos del Maestro, involucrando a los escépticos y equipando a los cristianos en el evangelismo y la apologética. Mark sirvió como pastor asistente antes de colaborar a tiempo completo para Living Waters y también es productor y editor de varias de las películas de Living Waters. Junto a su esposa, Laura, educan en casa a 5 maravillosos hijos. Vamos a recibir a Mark con un aplauso de calurosa bienvenida. Él es Mark. Buenas noches. Good night. Good evening. How many people understand English enough to know what I'm talking about right now? Raise your hand. ¿Cuántas Nice. personas entienden en inglés y van a entender lo que voy a hablar? We don't need you. No me necesitan, ya me voy. Do you want to put it there? Or you good? Okay, thank you. Yeah.
I bring my greetings from Southern California with Ray Comfort. He says hello to you. Traigo saludos desde el sur de California y Ray Comfort, nuestro fundador, dice hola a todos ustedes. It is a delight to see the work that God is doing here in Colombia. Y es un deleite para el ver la obra que el Señor está haciendo aquí en Colombia. God will always have his remnant of people who will always worship him. Y Dios siempre tiene el remanente de su pueblo que siempre le está dando gloria y adorándole a Él. Amen. Amén. I would like to inspire and equip you here today. Yo quiero inspirarte y equiparte a ti en este día. And specifically for my first message here today, I was asked to speak on the subject of atheism. Y principalmente en mi primer mensaje que daré el día de hoy, se me fue encomendado hablar acerca del ateísmo. Atheism bores me to tears. Y el ateísmo, It bores me. I'm bored. on board. Bored. Me aburre. So what I would like to do though is I want to attempt to keep your attention with my message here. Así que lo que quiero es que mantengas tu atención en mi mensaje que voy a dar. Que no se duerman. So I thought to myself, if I had to sit through a message on atheism, what would I want to hear? Así que el punto es que si yo fuera un ateo, yo quisiera saber qué mensaje quisiera escuchar. That's what this message is. Y de esto se trata este mensaje. So I'm going to try not to put you to sleep. Así que voy a tratar de no ponerte a dormir. If you're taking notes, Si estás tomando notas, I've divided my message into 4 sections. he dividido mi mensaje en 4 secciones. The first section is called the knowledge of the atheist. La primera sección es conocido como el conocimiento de un ateo. What exactly does he know when it comes to the existence of God? Es decir, qué es lo que conoce acerca de la existencia de Dios. The next section is called the heart of the atheist. La siguiente sección, la segunda, es el corazón de un ateo. And we know the Bible says that the fool has said in his heart, there is no God. Y sabemos que la Biblia nos dice que el necio en su corazón dice, no hay Dios. Notice it does not say the brilliant biologist Fíjense que no dice el biólogo brillante has said in his heart, there is no God. que diga que no hay Dios. The third section are the questions from the atheist. La tercera sección es las preguntas de un ateo. So when I'm on the university campus, what do the atheists ask me? Así que cuando voy a las universidades, a los campus de las universidades, ¿qué es lo que los estudiantes me preguntan? And so we're going to go through those questions and equip you here today. Así que vamos a ir a través de algunas de esas preguntas para equiparles el día de hoy. And then finally, the greatest need of the atheist. Y finalmente, la gran necesidad de un ateo. So, section number 1, Así que sección número 1, the knowledge of the atheist. el conocimiento de un ateo. The atheist knows that God exists. El ateo sabe que Dios existe. We know this from our text in Romans chapter 1, verse 20. Y esto lo sabemos por nuestro texto de Romanos 1:20, porque desde la creación del mundo, sus atributos invisibles se hacen claramente visibles, siendo entendidos por las cosas que son hechas, su eterno poder y divinidad, de modo que no tienen excusa. So when an atheist tells me that they don't believe in God or that there is no God, I do not argue with them. Así que cuando un ateo me dice que Dios no existe o que no puede probar la existencia de Dios, yo realmente no entro en argumentos o peleo con él. And the truth is, an atheist does not want God to exist for the same reason a bank robber does not want a police officer. Y la to exist. realidad es, hermanos, que un ateo no quiere que Dios exista por la misma razón que un ladrón de bancos no quiere que exista la policía. And God has revealed himself to everybody by way of through their conscience and through creation. Porque Dios se ha revelado a sí mismo a toda criatura a través del conocimiento y la conciencia. So what does it look like when I'm on the college campuses? How does the conversation go? Así que de esta manera se ve cuando yo estoy en una conversación en un campus, en una universidad. It usually looks something like this. Usualmente se suele ver como algo así. You believe in God? Prove to me God is real. Tú dices que crees en Dios, muéstrame que crees en Dios. Pruébamelo. I say, I can't. Y yo les digo, no puedo. To which they say, see, gotcha. A lo que ellos dicen, yes, te caché. There is no evidence for the existence of God. I told you. ¿Ves? No hay existencia ni evidencia de la existencia de Dios. Se To lo which I dije. reply, that's not what I said. Y a ellos yo les respondo, eso no es lo que yo dije. I mean, I can offer you plenty of proof and plenty of evidence for the existence of God. Es más, yo te puedo dar plenitud de evidencia que demuestran la existencia de Dios.
But because you don't believe there is a God, it doesn't matter what evidence I give to you, you're not going to receive it. Pero por cuanto tú crees que Dios no existe, no importa cuál sea la evidencia que yo te dé, no, eso no va a probar su existencia para ti. You are going to dismiss any evidence I give to you for the existence of God. Tú realmente vas a desechar toda evidencia que yo te dé acerca de la existencia de Dios. To which they say, that's not true. A lo que ellos dicen, eso no es cierto. To which I say, okay, well, what kind of evidence would be good evidence to you that would be admissible in the courtroom of your mind? Y entonces le digo, está bien, ¿qué tipo de evidencia es la que yo te puedo presentar para que en la corte de tu mente sea admisible? And what do they say? ¿Y qué es lo que dicen? Show me a miracle and I'll believe in God. Muéstrame un milagro y creeré en Dios. I say, no, you wouldn't. Y yo les digo, no, no lo harías. If a miracle was performed for you here today, you would explain it away as sleight of hand magic. Porque aun si un milagro se efectuara delante de ti el día de hoy, tú tratarías de explicar que fue de otra forma y que fue magia. They say, no, I wouldn't. Y dice, no, no lo haría. I go, oh, really? Oh, de verdad. I said, okay, well, watch this. Le digo, ok, entonces ve esto. Va a desaparecer. You're going to disappear, I said. Watch carefully. Por favor, vean con cuidado. Wow. Oh. Now just repeat this prayer after me and you become a Christian. Ahora repitan después esto de mí para que seas ya un cristiano. Their minds cannot accept the fact that a miracle just took place. Sus mentes realmente, solamente no pueden aceptar el hecho de que se acaba de realizar algo milagroso frente a And ellos. I understand that. Y yo lo entiendo. I did not perform a miracle, I performed a sleight of hand trick. Y realmente yo no realicé un milagro, lo que hice fue hacer simplemente un truco. I'm going to show you how I did it so you're not fooled in the future. Y yo les voy a mostrar cómo lo hice para que en el futuro sepan y no caigan en él. Observen. Así es como lo hizo. Y está escondido en su dedo falso. Oh. Se pone el dedo falso y desaparece. ¿Ah? Tan sencillo, hermanos. The Bible says that a wicked and a perverse generation seeks after a sign. La Biblia dice, una generación mala y perversa busca una señal. Even though they had no idea what I just did, they cannot rationalize that a miracle took place. Y aunque ellos racionalmente no puedan resolver lo que acaban de ver, aún así racionalmente no pueden aceptar lo que vieron. So as much as they say, show me a miracle and I'll believe, they still won't believe. Porque aún por mucho que ellos digan, muéstrame un milagro y creeré, aún así, aunque lo vieron, no lo creen. And where do we see evidence presented more than any other place in our society? ¿Y en qué lugares en el que nosotros encontramos un juicio en nuestra sociedad? It's a court of law. Es, por ejemplo, un tribunal de justicia. And who gets to determine whether or not that evidence is admissible in that courtroom? ¿Y quién es el que determina en el juzgado si una evidencia es admisible o no? El juez. It's the judge. Es el juez. Who gets to determine if that evidence is any good? ¿Quién puede determinar si esa evidencia es buena o mala? It's the judge and jury. Es el juez y el jurado. And when all is said and done, Y cuando todo está dicho, does justice always prevail in a court of law? la verdad y la justicia siempre prevalecen en un tribunal de justicia. It doesn't, does it? Bueno, no siempre, ¿verdad? Sometimes people go to prison that are innocent, A veces va gente inocente a prisión and sometimes people go back out on the streets that are guilty. y a veces hay personas que regresan a las calles y son culpables. So it doesn't matter what evidence is presented, Así- it's whoever wins over the judge and jury. Así que no depende de cuán buena sea la evidencia que se demuestre, porque al final depende siempre del juez y del jurado. So the point here is very simple. Así que el punto aquí es muy simple, es el siguiente. When you present evidence to an atheist, Cuando tú le presentas evidencia a un ateo, they become the judge and jury to determine if your evidence is any good. ellos se vienen a convertir en el juez y el jurado para ver si la evidencia que les has dado es suficiente para ellos. But we need to proclaim it from the outhouse to the White House to the mountaintops that God is not on trial. Así que hermanos, debemos proclamar en todo lugar, arriba de las azoteas, por las calles, que Dios no está puesto en juicio.
So when somebody tells me that they don't believe in God or there is no God, I take no notice of it. Así que cuando una persona simplemente no creo en Dios, no creo que en su existencia, pues yo no abordo ese punto. Because remember, our scripture that we read earlier today says that the invisible attributes of God are clearly seen so that they are without excuse. Porque recuerden que el versículo que vimos en Romanos 1 nos dice que los atributos invisibles de Dios son claramente evidentes a través de la creación. So let me describe who God is for you here today. Así que déjame describirte esta mañana quién es Dios. God is sovereign. Dios es soberano. That means God does whatever he wants, whenever he wants, to whomever he wants. Eso significa que Él hace lo que quiere, cuando quiere y con quien quiere. He answers to no one and he doesn't care what you think about it. Él no le responde a nadie y Él no le importa lo que pienses al respecto. God is in heaven and he does what he pleases. Dios está en el cielo y hace lo que le place. He is the reigning, eternal King of kings and Lord of lords. Él es el eterno reinante, Rey de reyes. He is our stronghold and our self-sustaining shepherd whose kingdom will have no end. Él es nuestra fortaleza y nuestro pastor suficiente cuyo reino no tendrá fin. He is not moved when paupers or princes or presidents die or when evil rulers reign. Él no se inquieta o es movido cuando pobres o príncipes o presidentes mueren o incluso los gobernantes. He is the judge of the universe, and when he says something, the discussion is over. Él es el juez del universo y cuando Él dice algo se acaba la discusión. When he decrees it, it's going to happen. Cuando Él lo decreta, sucederá. The gavel comes down, the court is dismissed, and the arguments are over. El mazo cae, se levanta la sesión del tribunal y se acabaron las discusiones. He does not need man's input or counsel in order to rule or reign here on earth. Él no necesita la intervención o el consejo del hombre. And when he's not given our consent to govern us, he will overrule us because he's the King of Kings. Él no necesita nuestro consentimiento para gobernarnos. Él lo hace porque Él es el Rey de If reyes. he needed wisdom, you wouldn't know about Y it. si Él necesitara sabiduría, tú no lo sabrías. And the Bible says it is the fear of the Lord that is the beginning of wisdom. Y The la, knowledge of the Holy One. y la Biblia is nos the dice en life. Proverbios 9:10, el temor del Señor es el principio de la sabiduría, el conocimiento del santo es su deleite. And the Bible tells us that there's none who seek after God. No, not one. Y la Biblia nos dice que no hay quien busque a Dios, que no hay uno solo. So therefore, concerning the knowledge of the atheist actually does know that God exists. Así que en cuanto al conocimiento de un ateo, el ateo sabe que Dios existe. Because God has given everybody a conscience. Porque Dios le ha dado a todas las personas una conciencia. That when we do right or wrong, we do it with knowledge that it's right or wrong. Así que lo que hacemos bien o lo hacemos mal, lo hacemos con conocimiento de que está bien o mal. And He's given us creation. Everything we see around us. Y Él nos ha dado toda su creación. That we look at a painting, we know there's a painter. Cuando vemos una pintura, sabemos que hay un pintor. Well, so does the atheist. Así pasa con el ateo. So we don't need to convince atheists that God is real because they know God is real. They just suppress the truth and unrighteousness. Así que no se trata solamente de tratar de convencer a un ateo de que Dios existe. Él sabe que Él existe. Ellos están reteniendo o suprimiendo la verdad en maldad. So don't get caught up trying to prove that God exists to people who God says they already know that He exists. Así que no estés perdiendo el tiempo de tratar de convencer a las personas que dicen que Dios no existe, de convencerlas que sí existe, porque Dios dice en su palabra que sí existen. Que ellos saben que Él existe. Point number 2, it's the heart of the atheist. Punto número 2, el corazón del ateo. Let's expose the heart of the atheist. Vamos a exponer el corazón del ateo. You see, the heart of the problem is the problem of the heart. ¿Saben? Como se ha dicho, el corazón del problema es el problema del corazón. In Psalm 14, verse 1, Y en el Salmo 14:1 dice, el necio ha dicho en su corazón, no hay Dios, son corruptos, han hecho obras abominables, no hay quien haga el bien. El necio ha dicho en su corazón que no hay Dios. notice it does not say the scholarly scientist has said in his heart there is no God. Fíjense que no está diciendo que el erudito científico ha dicho en su corazón que Dios no existe. And it doesn't say that the mesmerizing mathematician has said in his heart there is no Tampoco God. está diciendo que el fascinante matemático diga que Dios no existe. It doesn't say the brilliant biologist has said in his heart there is no God. Tampoco dice que el brillante biólogo diga que Dios no existe. It says the fool has said in his heart there is no God. No, dice, el necio ha dicho en su corazón que no hay Dios. We do not get to choose what is true.
Así que tú y yo no podemos elegir lo que es verdad. We only get to choose what we do about it. Solo podemos escoger qué hacemos con ello. o So con our ella. text in verse 21, look what it says. Así que nuestro texto en Romanos 1, 21, 22 dice, porque habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus pensamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios. So notice sometimes atheists are going to say things that are self-refuting and illogical. Así que noten algo, las declaraciones hechas por los ateos a veces son ilógicas y autorrefutables. Let me give you some examples. Y bueno, déjenme darles algunos ejemplos. You ever come across somebody who says, you can't know anything for sure? Ellos suelen decir cosas como la siguiente, sabes, tú no puedes saber nada por seguro. How do you respond to that? ¿Y cómo les respondes a eso? What I say is, Lo que do yo you les know digo es, that for sure? ¿tú puedes saber eso por seguro? Do you know for sure that we don't know anything for sure? ¿Tú sabes por seguro que no podemos saber nada por seguro? Or you Christians, you guys are so judgmental. O, por ejemplo, ustedes, los cristianos, son muy juiciosos. What do I say back? ¿Y yo qué les digo en respuesta? Is that your judgment? ¿Es ese tu juicio? If it's wrong to judge, then why are you judging my judgment? Y si está mal juzgar, entonces ¿por qué estás juzgando mi juicio? You see, there's nothing wrong with making a judgment call. Así que miren, hermanos, notemos que no hay nada de malo en hacer un llamado a juzgar las cosas. In John 7, verse 24, it says, when you judge, use righteous judgment. Por ejemplo, en Juan 7:24 dice, cuando tú juzgues, juzga con justo juicio. And in Luke 7:43, it says, you have rightly judged. Y en Lucas 7:43 dice, has juzgado correctamente. So it's okay to say that murder is wrong. Make that judgment call. Así que está bien decir que un asesino o el asesinato está mal. Tú y yo podemos hacer ese juicio. And make the judgment call that there's only one name under heaven given among men whereby which man must be saved. Y también la Biblia nos dice que solo hay un nombre dado a los hombres debajo del cielo en el cual podemos ser salvos. Or they come back and they say, you know what? There's 8 billion people on this planet. Nobody's right. O por ejemplo también suelen decir cosas como hay miles de personas, miles de millones de personas en este mundo. Nadie está en lo correcto. And when somebody tells me nobody's right, you know how I respond? Y cuando alguien me dice nadie está en lo correcto, ¿saben lo que yo les respondo? I say, are you right that nobody's right? Because if you are right about nobody being right, well then you're wrong about nobody being right because you claim to be right. And that's just not right. Eso parece un trabalenguas. Porque si tienes razón en que nadie tiene razón, estás equivocado de que nadie tiene razón, porque tú dices tener razón. Y si eso no está bien, entonces ¿quién tiene la razón? That's fast, brother. You have your truth, I have my truth. Sabes, tú tienes tu verdad, yo tengo la mía. And there's no such thing as absolute truth. Y la verdad es que no existe tal cosa como verdad absoluta. And when somebody says there's no such thing as absolute truth, I say, is that true? Y cuando alguien me dice, ¿sabes que no hay verdades absolutas? Yo les digo, eso es verdad. Is it true that there's no such thing as truth? ¿Y es verdad entonces que no hay verdades absolutas? Can you see how illogical atheists are? ¿Puedes darte entonces cuenta cuán ilógicas son las preguntas de los ateos o su corazón? R.C. Sproul said, as the fear of God is the beginning of wisdom, so the denial of God is the height of foolishness. R.C. Sproul dijo, como el temor de Dios es el principio de la sabiduría, así la negación de Dios es el colmo de la necedad. I ask atheists all the time, are there moral absolutes? Yo pregunto a los ateos en todo momento, ¿existen absolutos morales? And sometimes they say, you know what, I'm not sure. Y algunas veces ellos contestan, la verdad no estoy seguro. So then I follow it up with this question. I say, is it wrong to torture an innocent child for fun? Entonces yo les pregunto lo siguiente, ¿está bien torturar a un niño solo por diversión? Now, most people say, yeah, well, that's wrong. Y la mayoría de las personas la verdad es que responden, no, eso está mal. But occasionally, I'll come across somebody who'll say, you know, I don't know if that's wrong. Pero ocasionalmente me encuentro con personas que a veces dicen, pues no sé si esté mal. If somebody says that to you, they do not need an argument, they need a therapist. Pero si alguien te responde eso, ellos no necesitan un argumento, lo que necesitan es irse al manicomio. They need a padded room with a white jacket Con su camisa de fuerza.
that can hug them all day long. para que los mantengan ahí todo el tiempo. All right, so the heart of the problem is the problem of the heart. Muy bien, así que el corazón del problema es un problema del corazón. So we looked at the knowledge of the atheist. What does he know? Así que ya vimos el conocimiento de un ateo, lo que él sabe. The Bible says that he actually knows that God exists. La Biblia dice que de hecho él sabe que Dios existe And their heart is extremely foolish because the fool has said in his heart there is no God. y que su corazón es en extremo necio porque él sabe en su corazón que Dios también existe. Let's explore the questions of the atheist. Así que ahora vamos a explorar el tercer punto, las preguntas del ateo. James chapter 3. 17. Santiago 3, 17 al 18. Pero la sabiduría que es de lo alto es primeramente pura, luego pacífica, amable, generosa, llena de misericordia y de buenos frutos, sin parcialidad y sin hipocresía. Ahora bien, el fruto de justicia se siembra en paz para aquellos que hacen la paz. We must always remember, if it wasn't for God's grace, we would be just like those atheists. Nosotros siempre debemos de recordar que por la gracia de Dios somos lo que somos, si no seríamos igual que esos ateos. So we should pity the atheist, but that doesn't mean we cower away in a corner afraid. Así que sí, debemos compadecernos del ateo, pero no debemos correr y escondernos en una esquina acobardados. We don't need to be afraid of the Christian position because it's intelligent. No tenemos que avergonzarnos de nuestro cristianismo porque fue dicho, es una creencia inteligente. It can handle the scrutiny from any person, from any worldview, including that of atheists. Puede manejar incluso el escrutinio de cualquier tipo de cosmovisión, incluyendo el ateísmo. And remember, if you are not arguing towards the cross, well, then you're just arguing. Así que recuerda lo siguiente, si no estás discutiendo sobre el Evangelio, entonces solamente estás discutiendo. Nobody wants you to just win an argument La verdad es que nadie espera o quiere de ti que ganes los argumentos, because you can win the argument, but you lose their soul. porque realmente puedes estar ganando el argumento pero perdiendo esa alma. So we're going to go for their soul after we answer these questions. Así que vamos primero por el alma al responder estas preguntas. But remember, these questions are not holding them back from becoming a Christian. Pero recuerdan, estas preguntas no nos deben hacernos esconder o avergonzarnos de nuestro cristianismo. They dwell in darkness and they do not come to the light lest their dark deeds become exposed. Ellos están en obscuridad y no vienen a la luz para que sus pecados no sean expuestos. But I want to demonstrate to you that Christianity is intelligent, so I'm going to answer some questions. Pero yo quiero demostrarte que el cristianismo es inteligente a través de responder estas preguntas. Number one question, why do bad things happen to good people? Pregunta número 1, ¿por qué cosas buenas le suceden a gente mala? What does this question presuppose? ¿Qué es lo que presupone entonces esta pregunta? That there's good people. Que existen buenas personas. Are there good people? ¿Existen buenas personas? No. No, There's none good, no, not one. no hay ni uno solo bueno, ni siquiera uno. In Mark 10:18, Jesus says to the rich young ruler, "Why do you call me good? For there's none good but one." Y en Marcos 10, 18, Jesús le dijo al joven rico, ¿por qué me llamas bueno? Nadie es bueno, solo Dios. And Ecclesiastes 7:20, Y en Eclesiastés 7:20 dice, ciertamente no hay hombre justo en la tierra que haga el bien y nunca peque. now you may come across as being morally better than me and my friend, Ahora, no importa si eres moralmente mejor que otra persona o que mi amigo, but que that yo, doesn't matter because God does not grade on a curve, he grades on the cross. pero la realidad es que eso no importa porque Dios no está calificándonos en una curva o estadística, sino en una cruz. Because we have all sinned and fallen short of the glory of God. Porque todos hemos pecado y estamos destituidos de la gloria de Dios. In Psalm 7 verse 11, I wonder how many of us have that underlined. Y el Salmo 7:11 nos dice, Dios es justo y Dios está enojado con el impío todos los What does it días. say? God is a just judge and God is angry with the wicked every day. ¿Qué es lo que dice? Que Dios está airado contra el impío todos los días porque es juez justo. Corruption, it runs in our blood. La corrupción corre en nuestra sangre. Vodi Bakum, in dealing with this question, he said, you're asking the wrong question. Vodi Bakum, pastor, una vez respondió así esta pregunta. The question should not be, why do bad things happen to good people, but rather, why do good things ever happen to bad people? Él dijo, están haciendo la pregunta equivocada. La pregunta debería de ser, ¿por qué le pasan cosas buenas a la gente mala? In fact, why didn't God kill you in your sleep for the rebellious thoughts you had against him yesterday? De hecho, ¿por qué Dios no me mató anoche mientras yo dormía por los pensamientos rebeldes que he tenido contra Él? How dare you steal God's oxygen every time you take a breath and not thank him for it? ¿Cómo te atreves a robar el oxígeno de Dios sin agradecerle por ello?
Somebody once asked the question, why do bad things happen to good people? And the response was, that only happened once, and he volunteered. Así que cuando me hacen esa pregunta de por qué cosas malas le suceden a gente buena, les digo, eso solamente sucedió una vez, lo hizo voluntariamente. So why do bad things happen to good people? Así que por qué cosas buenas suceden buenas a malas personas. They don't. Because none of us are good. Eso no sucede porque no son buenos. Perdón si me confundí, hermanos. All right, question number 2. Pregunta número 2. You can't trust the Bible because it was written by men, and everybody knows that men make mistakes. No puedes confiar en la Biblia porque fue escrita por hombres y todo el mundo sabe que los hombres cometen errores. I once had a professional athlete in the United States say, you know, the Bible is full of mistakes. Una vez hablé con un atleta profesional en los Estados Unidos y me dijo, ¿sabes? La Biblia está llena de errores. I said, you're right. Y yo le dije, ¿sabes? Tienes razón. The first mistake was when Adam rejected God in the garden. El primer error fue cuando Adán rechazó a Dios en el Edén. Don't make that same mistake. Así que no cometas el mismo error. Yeah, but the Bible was written by men. Sí, pero la Biblia fue escrita por hombres. At that point, I like to ask, well, how old are you? Y a ese punto me gusta preguntarles, ¿qué edad tienes? And they may say, I'm 25 years old. Me dicen, what age? Doesn't matter. 25 años. And I go, prove to me you're 25 years old. A ver, pruébame que tienes 25 años. How would you do that? ¿Cómo lo harías? And what do they say? ¿Y qué es lo que ellos dicen? I have a driver's license. Bueno, yo tengo mi licencia de manejo. And I said, I don't trust that because that's written by Y yo le men. digo, no, yo no confío en eso porque fue escrito por hombres. I have a birth certificate. ¿Ah? I have a birth certificate. Yo tengo un certificado de nacimiento. I go, who's that written by? Y yo les digo, ¿y escrito por quién? Written by men, right? Escrito por hombres, ¿verdad? So you don't have a problem with things written by men. Así que tú no tienes un problema con las cosas escritas por los hombres. You want to pick and choose what you want to believe that is written by men. Tú sabes lo que quieres escoger realmente, de qué quieres escrito por los hombres. You don't have a problem with the Word of God. Tú no tienes un problema con la palabra de Dios. You have a problem with the God of the Word. Tu problema es con el Dios de la palabra. Because you don't want anybody to tell you how to live your life. Porque tú no quieres que nadie te diga cómo debes vivir tu vida. Yeah, but the Bible has contradictions. Sí, pero la Biblia tiene contradicciones. No, it doesn't. No, no lo hace. Show me one. Muéstrame una. Like, it's in there somewhere. Hay ahí en algún lugar. Yeah, well, I dare to say you haven't examined it. Y, You haven't looked into it. y tienes que dejarles que se examinen y a ver que lo hagan. Well, here's your problem, though. Here's your problem. Aquí está tu problema. What is wrong with contradictions according to your worldview? ¿Qué es lo que está mal con las contradicciones según tu cosmovisión? I can tell you why it would be wrong to have a contradiction in the Bible. I can tell you why that would be. Yo te diría cuál sería una contradicción o lo malo de una contradicción si estuviera en la Biblia. Because a contradiction equates to lying. Both can't be true. Porque contradicción significaría que alguno de los dos estaría mal y o los dos estaríamos bien y ninguno tendría la verdad. But as an atheist, you can't tell me why lying and contradictions are wrong. Pero tú eres un ateo y por lo tanto tú no me puedes decir cuál de las líneas está en lo correcto. Because the strong have survived and done whatever they can to get us to this moment. Porque el fuerte es el que ha prevalecido para llegar hasta el día de hoy. Remember, you believe that we are just evolved monkeys. Porque recuerda, tú crees que simplemente evolucionamos de los orangutanes, de los changos. Monkey say lying bad. Así que el mono dice, eso está mal. But you can't tell me why lying is wrong. Pero tú no me puedes decir qué línea está mal. But I'll tell you, there are no contradictions in the Bible. Pero yo te puedo decir algo, no hay contradicciones en la Biblia. 2 Timothy 3:16. Segunda de Timoteo 3:16 dice, toda escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir y para instruir en justicia. Yeah. So atheists, they don't have a problem with the Word of God. They have a problem with the God of the Word. Así que los ateos no tienen problemas con la Biblia, tienen problemas con el Dios de la Biblia. So don't take it personal. Así que no lo tomen personal. Number 3, Número 3, what would it take to convince you that Christianity is false? ¿qué haría falta para convencerte de que el cristianismo no es verdadero y Dios no es real? Ellos argumentan, And that God is not real. de que Dios no es real. I was asked this question at a university in Pennsylvania. Y yo hice esta pregunta en una universidad en Pensilvania. So I responded and I said, well, what would it take to convince you that 2 plus 2 equals 5? Yo les respondí lo siguiente, más bien, ¿qué se necesitaría para demostrarte que 2 más 2 dan 5?
Or what would it take to convince you that rape O- is a morally beautiful thing? O que la violación o el abuso sexual es algo moralmente hermoso. Or what would it take to convince you that your parents are aliens? O para convencerte de que tus padres son extraterrestres. And he responded and he said, I suppose I should remain open-minded. Y él respondió lo siguiente: supongo que debería tener la mente abierta. I said, don't be so open-minded that your brain falls out. Y yo le dije, pues no la tengas tan abierta, no sea que se te caiga el cerebro. You see, Jesus rarely answered a question in a very straightforward manner. Así que como pueden ver, Jesús nunca respondió directamente una pregunta. He answered a lot of questions with questions of his own Él solía responder las preguntas con otras preguntas, because it causes people to think through what they're asking. porque eso hace que entonces las personas piensen en lo que están preguntando. It's a very wise tactic to use out on the street. Es una manera muy sabia esta técnica o táctica para usar en las calles. Greg Bahnsen is an author. He's dead, but I highly recommend his writings. Greg Bahnsen está muerto, este hermano, pero recomienda mucho sus He libros. was really good at answering questions with questions. Él era muy bueno para responder preguntas con preguntas. So much so that one of his students at USC said, "Why do you always answer our questions with a question?" En una ocasión, un alumno le dijo a su profesora, Greg Bahnsen, ¿por qué siempre respondes preguntas con preguntas? And his response was, "Why not?" Y él le respondió, ¿por qué no? Questions cause critical thinking. Las preguntas producen o provocan el pensamiento crítico. You cannot convince me that God is not real. Sabes, tú no me vas a convencer de que Dios es real. I'm more convinced that God is real than you are real. Y yo les digo, ¿sabes? Yo estoy más convencido de que Dios es real de que tú dices de que no es He real. has forgiven me of my sins and given me the hope of heaven. Porque Él ha perdonado mis pecados y me ha dado la esperanza en la eternidad. So atheists do not have a problem with you not having truth. Así que el problema es que de los ateos es que ellos no están teniendo un problema contigo con que tengas la verdad. They have a problem with the God of truth. Ellos te han tenido un problema con el Dios de la verdad. Question number 4. Pregunta número 4. You know, religion, it's caused more wars than anything else. ¿Sabes? La religión ha causado más guerras que cualquier otra cosa. Ever been asked that question? ¿Alguien ha recibido esa pregunta o la ha hecho? Sí. You know what I respond with? ¿Sabes con qué respondo a eso? What's wrong with war? ¿Cuál es el problema? ¿Qué hay de malo con la guerra? Remember, as an atheist, you do not have an objective standard by which you can tell me why war is wrong. Recuerda que tú como ateo no puedes tener un estándar objetivo por el cual puedas juzgar lo que está bien o lo que está mal. You can only tell me why you don't like war, but you can't tell me why war is wrong. Tú me podrías decir simplemente el por qué no te gusta la guerra, pero no me puedes decir si está bien o está mal. But even if your claim was true, it doesn't tell us anything about the existence of God. Incluso si su afirmación fuese cierta, y no lo es, pero no te dirá nada acerca sobre la existencia de Dios. So what do? They like to go to the Old Testament. Así que lo que ellos hacen es siempre llevarnos al Antiguo Testamento. And they go, look, right here, God commands genocide in the book of Joshua when he told Israel to slaughter the Canaanites. Y ellos dicen, mira, Dios ordenó el genocidio en el libro de Josué cuando le dijo a Israel que masacrara a los cananeos. And then they like to point out, look, right here, kill the pregnant women? That's horrific. Y yo les digo, mira aquí, matar a No. a matar a la mujer embarazada, eso está muy mal. Sure. Sí. What he said. Ok. At that point, I like to ask them, well, how do you feel about abortion? Y a ese punto me gusta preguntarles, ¿cómo estás acerca del aborto? ¿Qué piensas? Well, I think it's a woman's right to Y choose. ellos dicen, bueno, yo creo que es el derecho de la mujer a escoger. I go, oh, okay, well, let me get this right. Entonces, a ver, déjame entender esto bien. So you're saying a woman can choose to kill the baby in her womb, but God cannot choose to kill all of humanity. O sea, tú entonces me estás diciendo que una mujer tiene la libertad de elección de matar a su propio bebé, pero que Dios no tiene la libertad de elegir matar a esta población. And now you are putting yourself in the place of God. Así que tú ahora te estás poniendo en el lugar de Dios. In Deuteronomy 32:39, Y en Deuteronomio 32:39 dice, ahora mira que yo, incluso yo soy Él y no hay otro Dios fuera de mí. Mato y hago vivir, yo hiero y yo curo.
As an atheist, you can't tell me why killing is wrong. Así que como ateo, tú no me puedes decir por qué el asesinato está mal. Remember, you're just an evolved monkey. Recuerda, tú simplemente evolucionaste del mono. And monkeys say murder bad. Y el orangután dice asesinar, malo. Now, let's bring out some facts. Bueno, vamos a poner algunos hechos. Is religion the number one cause of wars? ¿Es realmente la religión la causa número uno de las guerras? Nope. No, It is numero dos. es el número tú. Huh? ¿Ah? What is number one? ¿Cuál es la número uno? Atheism. El ateísmo. Atheism is number one. El ateísmo es la número uno. Lenin, Stalin, and Mao exterminated more than 100 million people in the 20th century. Lenin, Stalin, Hitler exterminaron a más de 100 millones de personas en el siglo XX. And their institutionalized atheism, it led to an unprecedented loss of human life. Y su ateísmo institucionalizado condujo a una pérdida de vidas sin precedentes. And the fact of history is that the greatest evil in their eyes, war, has not come from zeal for God, but from the conviction that there's no God to answer to. Y el hecho histórico es que el mayor mal o la mayor mortandad a nuestros ojos no ha venido del celo por Dios, sino de la convicción de que no hay Dios a quien responder. Let's answer one more question. Vamos a responder una pregunta más. This is the number one question I get. Esta es la pregunta número uno que me hacen. If God is good and all powerful, why is there evil and suffering in the world? Si Dios es bueno y todopoderoso, ¿por qué hay maldad y sufrimiento en el mundo? Richard Dawkins, he's a bit of a pope of atheism. He said these words: "The universe that we observe has precisely the properties that we should expect if there is at the bottom no design, no purpose, no evil, no good, nothing but pitiless indifference." Richard Dawkins, este prolífico autor ateo, dijo: el universo que observamos tiene precisamente las propiedades que deberíamos esperar si no hay en él un fondo, ningún diseño, ningún propósito, ningún mal, ningún bien, nada más que una indiferencia despiadada. Greg Bahnsen, who I quoted earlier, he said, "The torture of little children is not wrong in an atheist universe. It may be painful, but it's not wrong because there's nobody in charge." Greg Bahnsen, este autor cristiano acerca del ateísmo, dijo: la tortura de niños pequeños no está mal en el universo de un ateo. Puede ser doloroso, pero no está mal para él, porque no quieren rendir cuentas no rinden cuentas a un Dios. If nobody's in charge, well then you can do whatever you want to do, and you can do whatever you want to do, and whatever you want to do. Así que si no hay nadie que esté a cargo, entonces tú puedes hacer lo que tú quieras, tú puedes hacer lo que tú quieras y tú puedes hacer lo que tú quieras. So if you wanted to kill people, or you wanted to give money to people, or you wanted to fill in the blank, it's okay. Así que si tú quieres matar personas o kill people, cualquier cosa, simplemente puedes hacer lo que tú quieras. So remember, Richard Dawkins here, he says that there's no such thing as evil. Así que Richard Dawkins aquí está diciendo que realmente no hay ninguna sustancia de mal. And he's right if there is no God. Y él estaría en lo correcto si no existiera un Dios. But there is a God. Pero existe Dios. You cannot have evil without good, and you cannot have good without God. Tú no puedes tener el mal sin el bien y tú no puedes tener el bien sin Dios. If there is no God, then there's no objective morality. Entonces, si no hay un Dios, no hay una moralidad objetiva. And there's no difference between a man who kills his dog to feed his starving son or a man who kills his son to feed his starving dog. Y entonces en ese mundo ateísta no habría diferencia entre matar a un perro para alimentar a tu hijo hambriento o matar a tu hijo hambriento para alimentar a tu perro. But have you ever noticed that whenever atheists or skeptics talk about this problem of evil, they always start with somebody else, not themselves. Pero si te das cuenta, cada vez que los ateos están hablando de todo este problema de maldad, siempre comienzan a hablar de todos excepto de ellos mismos. There's all this evil and suffering out there in the world. Siempre hay sufrimiento y dolor fuera de este mundo, They never say, "I have caused a lot of evil and suffering in this world." pero nunca dicen: yo he causado el sufrimiento y la maldad en este mundo. When I'm on the college campuses, I ask students all the time, how many people would like to see God get rid of all the evil and suffering in the world? Una vez en un campus yo hice esta pregunta: ¿qué sucedería si Dios removiera toda la maldad de este mundo? And they raise their hands nice and high. Y pues bueno, ellos levantaron sus manos. How many people want to see God get rid of all the murders in the world? ¿Cuántos
desearían ver que Dios desapareciera a todos los asesinos y los malos? How about all the rapists? How many people want to see God get rid of all the rapists? Raise your hand nice and high, students. ¿Cuántos quisieran que Dios desapareciera a todos los que violan a las mujeres? A ver, levanten bien sus manos, quiero verlas. Right? And their hands are raised, just like yours. Y las manos se levantaron como las de ustedes. But then I ask this question. Pero entonces yo les hago esta pregunta. How many people would like to see God get rid of all those who've ever told one lie? ¿Cuántos de ustedes desearían ver que Dios removiera de este mundo a todos los que han dicho una sola mentira? Lying lips are an abomination to the Lord. Los labios mentirosos son una abominación al Señor. No liar will inherit the kingdom of God. Ningún mentiroso tendrá su parte en el reino de Dios. All liars will have their part in the lake of fire. Todos los mentirosos tendrán su parte en el lago de fuego. Lying lips are an abomination to God. Así que nuestros labios mentirosos son una abominación para Dios. See, our idea of what evil is actually very low. It includes rapists and murderers. Así que notemos una cosa, nuestra idea de maldad realmente la tenemos muy baja, Those incluso are evil. asesino o violación. Those are evil in God's eyes as well. Estas son cosas malas también ante los ojos de Dios, But so are liars pero and también los thieves mentirosos y los ladrones. and covetous individuals. Y covetous? Covetous, you should not covet. Oh. Um, ready. Okay. I don't find that word. God's long-term goal for evil is to quarantine it in hell. Dios ha puesto la maldad en cuarentena en el infierno. But let me tell you why God has not dealt with all the evil and suffering in the world. Pero escucha por favor lo que te voy a decir, el por qué es que Dios no ha terminado con todo el sufrimiento de la maldad en el mundo. Here is the reason why. Esta es la razón por qué. It's because of you. Es por causa de ti. Every lie you have told Toda mentira que tú has dicho is an abomination to God. es una abominación para Dios. Everything you've ever stolen is an abomination to God. Toda cosa que has tomado que no te perteneciera, como comprar películas piratas, es abominación delante de Dios. Every time you have fornicated or committed adultery, Cada vez que tú fornicas o cometes adulterio, you have offended God. tú estás ofendiendo a Dios. You look with lust, you are an adulterer. Si tú miras con lujuria, has cometido adulterio. You have hatred in your heart, you are a murderer. Si tú tienes ira u odio en tu corazón, eres un asesino. So why hasn't God gotten rid of all the evil? Because he would have to get rid of everybody. ¿Por qué entonces Dios no ha removido toda la maldad? Porque entonces tendría que removernos a todos. Because we have all sinned Porque todos hemos pecado and we've fallen short of the glory of God. y estamos destituidos de la gloria de In 2 Dios. Peter 3:9. Y en 2 de Pedro 3:9 dice, el Señor no tarda en cumplir su promesa, como algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. So why hasn't God gotten rid of all the evil in the world? Entonces, ¿por qué Dios no ha deshecho toda la maldad en el mundo? Because he's given you a chance to repent and place your trust in Jesus Christ alone for your salvation. Porque Él está siendo paciente contigo para que te arrepientas y pongas tu fe solamente en Jesucristo para salvación. If God were to come tonight at 12 o'clock to get rid of all the evil in the world, where would you be at 12:01? Si Dios viniera esta noche a las 12 en punto para liberar a todo este mundo de la maldad, ¿dónde estarías a las 12:01? Are you really concerned about this problem of evil? ¿Estás realmente preocupado por este problema de la maldad? Then you have to recognize that your hand is holding the smoking gun. Así que tienes que reconocer que tú también estás tomando de un arma en tu propia mano. And evil deeds can never be isolated from the evildoer. Y las malas acciones nunca pueden ser aisladas del mal, del mal. Sure. Ya. Your problem isn't if God is good, but rather your problem is because God is good. Tu problema no es si Dios es bueno, sino porque Dios es bueno. And because God is good, he's going to punish everybody that has lived contrary to his standard. Y por cuanto Dios es bueno, Él castigará a todos los que hayan vivido contrariamente a su estándar. Unless you repent and trust in Jesus. A menos que te arrepientas y creas en Jesús. All right. So Bien. remember, the mind of the atheist is at enmity with the mind of God. And it is an altogether vain thing. His so-called wise questions are actually very foolish. Así que recuerden, en la mente del ateo realmente él está en enemistad con Dios y sus preguntas no son inteligentes, realmente son torpes. So we've looked at the knowledge of the atheist. What does he know? Ya vimos entonces el conocimiento del ateo, lo que él conoce. We've looked at the heart of the atheist.
Ya vimos el corazón del ateo, the questions of the atheist, las preguntas de los ateos and finally, it's the greatest need of the y atheist. finalmente la gran necesidad del ateo. What does he need? ¿Qué es lo que necesita? He needs to get born again. Él necesita nacer de nuevo. In Romans 1, verse 16, the Apostle Paul says, I am not ashamed of the gospel, because it is the power of God unto salvation. Y en Romanos 1:16 el apóstol Pablo dice, porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación. So when you engage into a conversation with an atheist, get to the gospel. Así que cuando tú te involucras en una conversación con un ateo, ve directo hacia el evangelio. And in the next session, I'm going to explain to you exactly how to do that. Y en mi siguiente enseñanza o sección yo voy a explicarles claramente cómo hacerlo. I'm going to give you a very clear evangelistic message that you can share. Yo les voy a dar un mensaje evangelístico muy claro que ustedes van a poder usar y compartir. Until then, we are not going to be ashamed of the gospel, are we? Y después de esto recuerden, no nos debemos de avergonzar del evangelio que tenemos. It's been said, if God doesn't use you, well then who will he use? Y recuerda entonces, dicho esto, Dios quiere usarte a ti porque si no, ¿a quién enviaría? God wants to use you to transform the world because of what Christ did. Dios quiere usarte a ti para transformar este mundo por causa de lo que Cristo hizo. Don't run from God's calling on your life, No huyas del llamado de Dios a tu vida, because you get one chance at this thing called life, porque tú solamente tienes una oportunidad en este mundo. and that is it. Y eso es todo. El Señor les bendiga. ¿Cómo van hasta el momento? Creo que estamos aprendiendo mucho. Gracias al Señor por personas como Mark, como Pastor